Hola, buenas tardes. Antes de nada quisiera, como no podía ser de otra manera, agradecer a Liber esta presentación y fundamentalmente a los que estáis al otro lado de la pantalla, fundamentalmente a estas horas que no sé si son las más adecuadas perdón, para hablar de financiación. Pero retomo un poco el testigo que ha pasado Ainhoa de las ayudas de ACE, que conocemos bien porque hemos hecho más de una sesión informativa con ellos y que os ha puesto un poco en contexto qué es esto de la financiación, qué es esto de las ayudas para la traducción o para la edición de libros. Y en nuestro caso, pues retomamos un poco esa dinámica, pero lo llevamos al ámbito europeo. Es decir, que lo que vengo ya a hablar de aquí, yo hoy aquí es de un programa europeo, que es el programa Europa Creativa. Espero que algunos de vosotros, confío incluso que más de pocos, si no muchos, estéis un poco familiarizados con este programa y que tiene una de sus líneas que está destinada a los proyectos de traducción. Básicamente lo que os voy a mostrar un PowerPoint que luego estará lógicamente a vuestra disposición y que podéis consultar aparte de nuestras coordenadas, de nuestra oficina donde nos podéis contactar en este contexto actual del que no vamos a mencionar, puesto que ya está la mente de todos. Lo hacemos online, lo hacemos también a través de Skype, pero básicamente lo que me interesa es daros un poco ¿no pasa la diapo? El sumario, el sumario de lo que vamos, efectivamente, de lo que vamos a hablar, que es Europa Creativa, cuáles son las novedades, cuál es un poco el papel de nuestra oficina, y luego nos vamos a concentrar un poco, puesto que estamos en el sector literario, cuáles son las líneas que os pueden interesar específicamente a vosotros, y luego, bueno, pues otras oportunidades que pueden ser también de vuestro interés. Sí que me interesa, antes de empezar, contar, aunque seguramente ya lo sepáis, que todos los programas europeos y por supuesto el nuestro, en Europa Creativa, estamos al final de un periodo. Es decir, que no tenemos en este momento ninguna convocatoria abierta, puesto que el periodo 14-20 acaba de concluir. Esto es, aplicable a otros programas que seguramente conozcáis, el Erasmus, que es el programa más popular, el Horizon 2020, el programa Media. Todos estos programas europeos, incluido el nuestro, tienen una duración de 7 años. En el caso concreto del programa Europa Creativa, cuyo origen era el Cultura 2000, nació en el 1999, año 2000, 2007, 2007, 2013, 2014, 2020, y actualmente, como acabo de indicar, estamos al final de esta trayectoria del periodo 20. ¿Cuál es la novedad? Pues que habrá programa en el futuro septenio 21-27 y que lamentablemente lo que estaba previsto que ocurriera en estas fechas, en el otoño del 20, pues certeramente se va a retrasar para posiblemente la primavera del 21. Pero en cualquier caso, la buena noticia es que hay programa, que hay ayudas de la traducción y que hay proyectos de cooperación en los que vosotros sois potenciales solicitantes. Entonces, básicamente esta va a ser un poco la estructura de mi presentación, y sí que adelanto que de lo que voy a hablar, de las convocatorias que voy a hablar, están efectivamente no están vigentes, pero sí que nuestra recomendación, tanto a vosotros como editoriales, al sector que está vinculado a la literatura y a la edición, sí que es un buen momento para calentar motores. Es decir, que como sabemos que va a haber programa en el futuro periodo 21-27, es un buen momento para que, si tenéis una iniciativa, si tenéis socios, si tenéis libros, empecéis a ver estos documentos que vamos a ver hoy, quizá con cierta celeridad, que nos contactéis en el caso de que tengáis alguna iniciativa que pueda ser que tengáis interés en llevar a cabo, y que empecéis ya a trabajar con los rudimentos que tenemos a vuestra disposición, para que cuando se produzca esta deseada convocatoria, que insistimos, que esperamos que sea en primavera del año 21, tengáis ya todo preparado para que ya sepamos en qué cajoncito del programa lo podemos colocar. Este programa, insisto, es un programa que financia proyectos culturales transnacionales, y dentro de estos proyectos culturales transnacionales enfatizo la palabra transnacional. Lo que ha mencionado Ainhoa, o lo que han mencionado quizá las ayudas del Ministerio, las ayudas de comunidades autónomas, van dirigidas a un grupo
grupo destinatario nacional o regional, mientras que los nuestros tienen que tener obligatoriamente una dimensión transnacional. La pregunta será, en caso, cuando veamos en el caso de la traducción, ¿dónde está ese elemento transnacional? Puesto que quien lo va a presentar es una editorial. Bueno, pues el elemento transnacional, lógicamente, va a estar en la selección de esos títulos y en la selección de ese paquete de libros. Pero bueno, vamos por partes. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, pues somos una oficina, un desk, que está encargada, en nuestro caso integrados en el Ministerio de Cultura y Deporte, de dar apoyo técnico y de dar promoción, que espero que es lo que hacer hoy aquí o estar haciendo aquí, a los potenciales solicitantes, es decir, a vosotros, a los que estáis, y desgraciadamente no puedo ver físicamente, pero que sé que estáis del otro lado de la cámara. Esta oficina tiene el mandato, tiene la obligación de promover el programa, insisto, dar difusión del mismo y dar apoyo técnico a todos los que estéis interesados en participar de estas líneas de financiación. Lógicamente, nos intentamos adaptar un poco a las necesidades del sector, es decir, que por nuestra experiencia el recorrido ya viene de largo, empezó el programa en el 2000 y el sector, y vosotros, el sector editorial y vinculado a la literatura ha ido madurando. Es decir, que ya lo que intentamos no solamente dar una información como la que hoy voy a dar, quizá muy embrionaria, de cuáles son las líneas del programa, sino que ya damos también talleres de capacitación para aquellos, es decir, vosotros, solicitantes que tienen ya en marcha un proyecto y que no solamente ya quieren que les hablemos de la línea 1, de la línea 2, del número de países, de la horquilla de financiación, del porcentaje con el que tenéis que contribuir vosotros, sino que también necesitáis, y necesitamos, porque la oficina también lo necesita, de una cierta capacitación. ¿Qué es lo que es un buen modelo de negocio? ¿Cómo es una buena estrategia de audiencias? ¿Cuál es mi estrategia, valga la redundancia, de marcadores de impacto? Y todo eso es labor de nuestra oficina y lo hacemos, lógicamente, a través de expertos que son los que se van a encargar de dar estos talleres. Nosotros no estamos capacitados, pero sí que creemos que es una información que es necesaria y que os la tenemos que facilitar. Bueno, pues esta es nuestra oficina. Nosotros estamos dentro de un ministerio, otros colegas nuestros no tienen una figura legal pública, pero digamos que nuestra obligación, insisto en esta palabra, no es ningún acto de generosidad, nuestro mandato, lógicamente, es dar este tipo de asesoría, este tipo de acompañamiento, desde los que no saben nada, desde los que no tienen ninguna información acerca de lo que es este programa, hasta los que ya quieren saber qué tienen que poner en la celdilla C4 del presupuesto o cómo hacen que su proyecto efectivamente tenga una buena estrategia de marcadores de impactos. Digo esto porque interesa hacer un poco la foto fija de lo que somos los desk, lo que somos las oficinas de información. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos cofinanciados. Este programa va a cofinanciar, son subsidiarios, nos va a dar, en el caso de que vuestro proyecto sea seleccionado, el 100%, de vuestro presupuesto global. Os va a dar un 50%, lo veremos en el caso de traducción, y hasta un 60% en los casos de proyectos de cooperación, pero sí que tenéis que tener otra parte que tenéis que captar vosotros por vuestras propias fuentes. Esto lo digo porque al ser nosotros también una entidad que está cofinanciada, manejamos los mismos papeles. Es decir, que conocemos un poco todo ese proceso burocrático engorroso, lo sabemos, y que es poco amable, pero bueno, es dinero público, hay que llenar papeles, y no estamos en una situación de la Florencia del Renacimiento donde hay un mecenas que nos va a financiar. Esto es el escenario deseable. Nosotros no vemos en la concurrencia competitiva y solemos decir que estas ayudas son de prêt-à-porter. No se hace alta costura y para tener un traje prêt-à-porter hay que meterse en este corsé, seguir con el ejemplo y la metáfora de la moda, y nosotros esos papeles también les conocemos. No vamos a hacer demagogia, nosotros no entramos en concurrencia competitiva, lo nuestro es una ayuda operativa, nos la dan sí o sí, pero nos llaman proyecto, también nos evalúan, también nos dan una calificación, y en el caso de que no cumplamos todas las expectativas es posible que también nos recorten la ayuda que estaba inicialmente concedida. Es decir que esta reflexión la hago porque creo que nos aproxima a vosotros. No estamos fuera de ese terreno, no estamos fuera de esa arena, de ese escenario. La conocemos y peleamos con ella igual. Intentamos desactivar ese miedo atávico a los papeles, y en vuestro caso, que estáis en el ámbito de la creación y en el ámbito de la literatura, sí que creemos que estáis en una posición de privilegio, porque a la hora de redactar y de hacer un proyecto
proyecto con literatura, con texto, con narración, pues tenéis más recursos y más herramientas. Básicamente, bueno, pues lo que os he dicho, nosotros tenemos esa obligación. Ahora estamos, como pongo en ese cuadradito, con reuniones virtuales. Simplemente os alentamos a que en caso de que ya tengáis algo en la cabeza, ya empecéis a contactarnos. Nosotros abrimos nuestra carpeta que se llamará Convocatoria 2021 y una subcarpeta que se llame Proyectos de Cooperación o Proyectos de Traducción Literaria, y ya empezamos un poco a ir con vosotros de la mano para ver cómo orientar esa iniciativa. Como han dicho las mesas anteriores, esperamos que volvamos efectivamente a las reuniones físicas. No hay nada como el one-to-one, pero bueno, estamos en esta situación y la aceptamos como debemos. ¿Qué es Europa Creativa? Como acabo de decir, pues es este programa que tiene estos objetivos generales, que estoy seguro que es más que obvio que conocéis muy bien qué es lo que serían los posibles objetivos de un programa de esta naturaleza. Pues lógicamente tiene que salvaguardar y promover la diversidad cultural. Estamos en un continente extraordinariamente complejo y diverso, en el buen sentido de la palabra, en un país que además tiene otra complejidad añadida, y por otra parte hacer competitivas a las ICCs, a las industrias culturales y creativas. Pero insistimos en esta dimensión transnacional. No estamos en un ámbito nacional ni en un ámbito regional. Tenéis que tener siempre esa esa dimensión transnacional. El programa de esto, todo lo que vamos a ver ya está, digamos, fuera de juego, pero sí que es bueno que sepáis de dónde venimos para saber a dónde vamos, porque sí que os voy a dar unas pinceladas de qué es lo que va a pasar posiblemente en el futuro, hasta donde sabemos, porque las noticias son a veces positivas, otras veces no tan positivas, en lo que se refiere fundamentalmente a temas de presupuesto, porque está habiendo recortes, como sabéis, desgraciadamente, más que bien. Entonces, este programa Europa Creativa nace en el año 2014, tiene dos patas, como veis ahí, una pata que va directamente a los proyectos de cultura, que somos nosotros los representantes, y otra pata que va al tema audiovisual, que es todo lo que tiene que ver con el programa de cine, de audiovisual y de las industrias audiovisuales. Y una tercera pata que se llama cross-sectorial, que es dirigida a todos los temas transsectoriales. Nosotros nos concentramos en esa cultura, que pillamos un 31% de esos 1.462 millones, que en origen eran 1.800, es justo lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora es que la Comisión hace una propuesta, el Parlamento hace una contrapropuesta, el Consejo, en esas negociaciones políticas de la que nosotros estamos al margen, pero que sí que somos activos, sobre todo en la incrementación del proyecto. Bueno, pues de los 1.800 que hubo en un origen, se quedó en esos 1.462, de cuya cantidad, de cuyos 1.462, nosotros nos quedamos con un 31%. Entonces, bueno, esa es con lo que hemos tenido que jugar en todo este periodo. El programa media se lleva el 56% y seguimos trabajando. Esto es lo que había. Y luego, adicionalmente, hay una serie de acciones piloto que, bueno, que también puede ser vuestro interés. Es verdad que esta, por ejemplo, la de Music Moves Europe, bueno, iba al sector musical y no creo que estemos en un escenario, en un contexto en el que os puedan interesar. Pero fueron acciones pilotos y que pueden ser de vuestro interés o de interés del colectivo cultural. Sin embargo, aquí hay una Iportunus, que esta sí que puede ser de vuestro interés, porque son ayudas a la movilidad. Se han convocado 2 convocatorias, podéis ver los resultados. Estamos muy curiosos de cuando se convoque, visto el éxito, la tercera convocatoria, y sobre todo porque en un principio iba para temas de artes escénicas y artes visuales, y se ha abierto al campo de la literatura. O sea que en el momento que estén publicadas, no os preocupéis, que las vamos a dar una visibilidad enorme, y vosotros seríais también posiblemente posibles beneficiarios. Los objetivos son la profesionalización del sector, impulsar la circulación y la movilidad. Estamos hablando de un programa europeo, no puede ser un programa que no pueden ser proyectos que van a tener lugar exclusivamente en un ámbito, como he dicho antes, nacional o regional. Tiene que tener obligatoriamente esa dimensión. Estos son los objetivos, digamos, para todo el sector cultural. Y aquí os avanzamos qué es lo que va a pasar en ese futuro 21-27.
Este, capítulo de Europa Creativa, le veis ahí que estamos en este subcapítulo de cohesión y valores, y es un marco gigantesco, digamos, desde el punto de vista financiero, donde una de los capítulos está dirigido a este epígrafe de cohesión y valores, del que se van a financiar ciertos programas europeos, entre ellos el Horizon 2020, el Cultura, el Erasmus, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y todo este conjunto de cantidades, un poco de vértigo, es lo que se llama el nuevo marco financiero plurianual. Y esto es lo que estamos esperando, que se apruebe por el Parlamento, y una vez que se apruebe por el Parlamento, ya las direcciones generales de la Comisión ya tienen en marcha todas sus herramientas para que las convocatorias sean rápidas. Por eso os decimos que en el caso de que tengáis iniciativas, empezar a trabajar ya, porque luego el proceso va a ser muy rápido. Esto que tenía que haber ocurrido posiblemente en verano, vemos que se está retrasando y que todavía no se ha producido. Ahí está el calendario, este Frame Program, el Multi-Annual Frame Program, tendría que aprobarse a finales del 2020, esperemos que cuanto antes, y una vez que se apruebe el reglamento del programa, se lanzaría, y las primeras convocatorias, como digo, serían a mediados de abril o durante la primavera del 2021. El programa tiene estas cuatro líneas, estamos entre gente que está en el mundo de la literatura y hay que utilizar el verbo correctamente, tenían estas cuatro líneas, esperamos que se mantengan, sabemos casi con certeza que se van a mantener, y creemos que a vosotros las que os interesan son los proyectos de cooperación y fundamentalmente traducción literaria en un contexto como el de la feria del Iber. Los proyectos de cooperación pues son proyectos, como su propio nombre indica, en el que tienen que ir implicados operadores culturales de los países participantes, que ya veremos que no son los 28, actualmente 27, sino 41. Hay países que han firmado un acuerdo de cooperación con la Comisión Europea, han pagado un cheque, los famosos Memorandum of Understanding, memorándum de comprensión, a través del cual sus ciudadanos son participantes a pleno derecho de este programa Europa Creativa. Aquí los tenéis, había proyectos pequeños y proyectos grandes. Los proyectos pequeños son los que tenían una financiación como máximo de 200.000 euros, los pequeños son los más populares, y que exigían la participación de al menos 3 países, no 3 socios, 3 socios de 3 países. Es decir, que España podía llevar 5 socios y contaría como un solo país. Lo obligatorio era que tuvieran que tener como mínimo 3 países y que tenían esa financiación como tope de 200.000 euros al 60%. Es decir, que esos 200.000 euros eran el 60% de un presupuesto global que sería 300 y pico mil euros. Y ese resto, ese otro 40%, lo tenéis que garantizar vosotros, los 3, los 4 o los 5, en la medida que pudierais. Gastos propios o recaudados, si tenéis algún sponsor, podéis imputar gastos de personal. En fin, eso ya lo veríamos en el caso de que os interesara. Y este proyectos de pequeña escala tiene uno hermano mayor, que es proyectos de gran escala, y esto ya van desde 200.000 euros a 2 millones. Es decir, que en el caso de que pidierais 200.000 euros y un céntimo, ya no seríais un proyecto de pequeña escala, sino seríais un proyecto de gran escala, y entraríamos en otra división. Y ahí llegaríamos hasta los 2 millones de euros. Ya no se exige 3, se exige 6 socios, y 6 socios de 6 países, y ya no hablamos de 60%, sino de 50%. Tenemos ejemplos todos van a la máxima, de proyectos de 2 millones de euros, cuyo presupuesto global, si está al 50%, lógicamente es de 4 millones. Pues, ¿cuál es la buena noticia? Pues que hay muchos proyectos de cooperación, aunque hoy vamos a hablar de traducción muy deprisa, de cooperación que están vinculados al mundo de la literatura. Aquí os dejamos todos. Todos tienen que ver con el cómic, tienen que ver con maratones de cuentos. Es decir, que las editoriales o el sector editorial al que me dirijo directamente tiene la posibilidad de ir a traducción, que sería un poco la medida ad hoc para ellos, pero tienen también la posibilidad de ir a los proyectos de cooperación. Lógicamente, cuando veamos traducción, lo presenta una editorial, y aquí, como he dicho, tiene que haber esos 3 países, ese porcentaje de cofinanciación, pero que sepáis que esa posibilidad existe y que es una de las que podéis aplicar, como las ayudas de ACE que acaba de mencionar. A nosotros nos interesa mucho desde la oficina abriros el marco de financiación. Nos remitimos a lo que es nuestra competencia y a vender nuestro libro, que es Europa Creativa, pero nos interesa que sepáis más. Como editorial, venís inmediatamente a hablar de traducción, por supuesto, que es lo que
teóricamente se adapta mejor a vuestro perfil, pero que sepáis también que hay estos proyectos de cooperación y aquí tenéis la prueba de todos estos proyectos que han sido seleccionados. Y ya entramos de lleno en lo vuestro. Los proyectos de traducción literaria, bueno, que van dirigidos a editoriales. Una novedad de esta última convocatoria, que si lo ha puesto en esta, en esta última convocatoria, es seguro, o casi seguro, que lo va a mantener en el próximo periodo 21-27, no pueden hacer un objetivo piloto que luego no van a mantener. Todo lo que la Comisión normalmente cuando lanza una convocatoria piloto o pone un nuevo criterio es que posiblemente o certeramente se va a mantener en el futuro. Entonces, la gran novedad de esta última convocatoria, la que se ha resuelto hace poco, ahora veremos los resultados, es que eran solicitantes no solamente a las editoriales, sino entidades vinculadas al sector editorial y al sector literario. Es decir, que ese espectro se ha abierto. Bienvenidas las editoriales, pero si hay asociaciones que se mueven en ese ámbito, siempre que hagan un proyecto de traducción, entrarían aquí. Ahí tenéis los formatos, ya no solo es el libro físico, como podía ser de otra manera, y más con la que está cayendo, sino que también pueden ser e-books y libros. Algo que hay que dejar claro desde el primer momento, es traducción literaria. No entra biografías, no entra ensayo literario, no entra filosofía, solamente literatura. Y es de ficción. Sabemos que es una batalla quizá perdida, pero hay que dejar claro desde el primer momento para no producir frustraciones indeseables. Ahí entra cómic, teatro, lo que sea, pero poesía, pero siempre que sea de ficción. ¿Cuáles son los objetivos? Apoyar la diversidad. Este tema es crucial en Europa, lógicamente, y atraviesa toda la columna vertebral y está en nuestro ADN. La circulación, como os decía, pues circulación porque vosotros vais a hacer un proyecto en que vuestros libros van a intentar llegar al mayor número de lectores posibles y al mayor número de países posibles y mejorar el acceso a las nuevas audiencias. Soy una editorial de literatura infantil, ya tengo mi público fidelizado, pero cómo llego al abuelo de ese niño que lee mis libros o cómo llego a otro colectivo que no es el que nosotros tenemos fidelizado. Esto pasa con literatura, digamos, entre comillas, seria, cómo llega a los adolescentes, que es un objetivo prioritario del programa, o el cómic, cómo sale de ese ámbito de confort que tiene entre los jóvenes. Ese es uno de los grandes, digamos, objetivos del programa. Las prioridades ya específicas, pues son la traducción de las lenguas minoritarias a las 4 grandes, inglés, francés, inglés, francés, inglés, francés, alemán y español con la especificidad que admite las lenguas cooficiales. Es decir, que puede haber un libro que vaya del francés al catalán, del italiano al euskera, pero de ninguna manera del euskera al castellano o del castellano al catalán, porque estos son lenguas cooficiales y tienen sus ayudas ad hoc para ellos. Tienen que ser obras de gran valor literario y tienen que visibilizar el traductor. Yo recuerdo que al inicio del programa, entonces yo sí que estaba, las ayudas de traducción eran única y exclusivamente para los honorarios del traductor. Ahora ya se puede utilizar ese presupuesto en otro tipo de cosas, en producción, pero siempre poniendo en la punta del iceberg a los traductores, que para eso se llama traducción literaria. Así que sus biografías y sus currículums, manejarlos muy bien a la hora de presentar vuestra candidatura. Los solicitantes, como he dicho, destinatarios, ayudas editoriales, organizaciones de otro ámbito, y tienen que estar establecidas legalmente en uno de los países participantes, como mínimo desde hace 2 años. Esa es una de las condiciones. El idioma de los idiomas elegibles son todos los idiomas de los países participantes, y un país participante, por poner una nota exótica, y no exótica sino real, Túnez fue un país participante, esperemos que lo sea en el futuro, con lo cual el árabe era una lengua elegible. El latín y el griego, que no lo fueron, aunque parezca una paradoja, estando en Europa la cuna, Grecia y Roma la cuna de nuestra cultura, no lo fueron, actualmente ya lo ha sido y lo será en el futuro. Y la lengua de destino tiene que ser la lengua materna del traductor, excepto casos muy especiales que tendríais que justificar muy bien. Tienen que tener la dimensión transnacional y lo que sepáis. La subvención tope que os dan son 100.000 euros, cofinanciada al 50%. Quiere decir que vuestro presupuesto global va a ser de 200.000.
de 200.000, pero vosotros vais a recibir, en caso de que sea seleccionado, 100.000. Como máximo tiene que durar 24 meses el proyecto y es lo más relevante, digamos, las 4 características. Pero algo fundamental y que decimos mucho en nuestras charlas es que a la hora de elegir ese paquete de libros que tenéis que elegir entre 3 y 10, que deis la impresión para que ese evaluador, nosotros somos oficina de información, no evaluamos. Una vez que el proyecto ha sido formalizado, al final sale del ordenador y va a Bruselas, donde un comité de expertos independientes, 2, cada uno en su ordenador, van a evaluar. Entonces, ese evaluador tiene que ver que en esa selección de esos libros de 3, 4, 6 o 10 hay un hilo argumental, que no es fondo de armario, que no cogéis libros que tenéis en el almacén, les pegáis y vais, eso se va a notar, sino que tenéis que dejar muy claro por qué habéis elegido esos libros, a qué responde, a qué estrategia. Son libros de género, son libros que están vinculados a lenguas minoritarias, son libros que están alineados con un episodio histórico, lo que sea. Pero ese es el gran, digamos, consejo a transmitir. Las buenas novedades, pues efectivamente hemos tenido unos resultados extraordinarios en la convocatoria del 20. Ha habido 6 editoriales, ya veis que no son enormes, seleccionadas, que les conocíamos desde el inicio, afortunadamente, y bueno, pues el porcentaje es más que bueno. Después de Macedonia del Norte y después de Serbia son los mejores. Voy terminando. ¿Cuáles son las novedades? Pues que, si os dais cuenta, cuando estamos hablando de este nuevo periodo 21-27, hay una serie de topics que ya van a cruzar todos los programas europeos. Y todos, no solamente sobre la Europa Creativa, sino todos los Erasmus, que es el tema del género, el tema del Green Deal, el tema de la digitalización, como no puede ser de otra manera. Entonces, ya había habido algunos libros, algunos proyectos seleccionados que ya apuntaban maneras. Sabían por dónde iban los tiros y ya habían tocado estos temas del Pacto Verde, de la brecha digital. Aquí encontraréis todos los proyectos, en el caso de que os interesen, metéis 2 palabras, literatura y juventud, literatura y género, lógicamente en inglés, es la plataforma de la agencia ejecutiva, y ahí podéis perfectamente encontrar proyectos que se pueden asimilar o se pueden alinear con lo que vosotros traéis. Siempre que venía alguien a la oficina le decimos, echa un vistazo a la plataforma, porque seguro que hay proyectos previos que ya han tratado tu tema. Para terminar, este Premio Europeo de Literatura, que sabéis que depende del programa Europa Creativa, de esa línea transsectorial, que se lleva el 30%, y que es un premio que da la Comisión Europea a autores relevantes. Estos autores relevantes son elegidos por jurados nacionales. Es decir, que aquí no mete para nada, no tiene ninguna intervención la Comisión Europea. Es el jurado español que dice que los candidatos para este premio son este caso y estas personas, y así ha sido. Estas son las características generales, son los 41 países, cada año son un grupo de ellos y a España toca cada 3. Los últimos galardonados, del 10 fue Raquel, del 12... Y el último, fue Jesús Carrasco, y el último ha sido Irene Sola, que la hemos intentado contactar para que viniera hoy, pero tiene una agenda muy cargada. Estos, como acabo de decir, son los galardonados, con una obra en catalán, como buena lengua cooficial, y luego, como os decía, otras oportunidades, pues intentar bucear en todo esto que está colgado en nuestra web, de cuáles son las ayudas que en este momento os pueden interesar y que están vinculadas, lógicamente, a las medidas extraordinarias que estamos viviendo. Estas jornadas las tenemos todas en nuestra página web y, bueno, pues aquí estamos para lo que queráis. Apuntaros a nuestro newsletter. Nosotros no solamente comunicamos todo lo que creamos que tiene interés para vosotros como traductores, sino todas las iniciativas que pensamos que os pueden ayudar, incluidas las de ACE, incluidas las de otras entidades que pueden ser interesantes, y simplemente, pues, se terminó. Creo que estoy on time, ¿no?